A quere mi ganga, los congos míos, quere mi ganga. A quere mi ganga, batón fumbe, quere mi ganga. A quere mi ganga, los lucan casi, quere mi ganga. A quere mi ganga, todos los tatas, quere mi ganga. Quiere mi ganga, quiere mi ganga, quiere mi ganga. Y yo dicen ganga, taquen bonda, dicen tataíta, dicen iraca, dicen de munda, braca, yacana, funden, kelpina, manihuaco. Ya huisa dicen gangulero, ya huisa todo fumbe que cuenta cheche, bacheche, dice arriba en ganga, dice arriba en toto, dice los propios dicen cunalombo, dice los propios dicen finda, dice los propios dicen calunga, taquen bonda, dicen de manchila, dice pa todo, tataíta, ya y dicen gay, dice Willy yo, dicen ganga, dice vale que licencia, dicen Musenga, va con licencia Mayanquere, Centellandoque, Nueve Saya, Pinto Malongo, San Biampungo, dice va con licencia Luna Nueva, Siete Saya, va con licencia Mulango, dice Zambul, dice va con licencia, dice Nueve Uña, licencia Quiyumba Impuiri, dice va con licencia Luna Nueva, Siete Saya, va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, Cabo Guerra, Tetetetie, licencia Pungo en Pumba. Dice, va con licencia Tata Cañengue, dice, va con licencia, dice Lucambe, dice, va con licencia, dice Pungo, dice, va con licencia Marufinga, Marihuanga, dice, va con licencia en Fumbe que cuenta, dice en Cheche, dice arriba en Toto, dice arriba en Ganga, dice, va con licencia. Dice Lucero Madrugada, dice en Salapanda, va con licencia Mamá Humbo, Mamá Kengue, dice, va con licencia. Dicen Cunea Lemba, Naribe, Sanga, Fumbe. Dice, va con licencia, Ilanga Songa. Dice, va con licencia, Lungoa. Dice, va con licencia, Munalunga. Dice, va con licencia, dicen Gusandundu. Dice, va con licencia, todo cuenta, dicen Cheche, Bacheche, va con licencia, Tata Tulunguisa. Dice, va con licencia, dicen Cariajo, dice de todo Fumbe que cuenta Cheche, Bacheche. Dice arriba en Ganga, dice arriba en todo, con licencia en todo, Tataíta, Yaya, dicen que. Dice, Willy y yo, dicen ganga. Pa' sucular, dicen los combos, dicen de Mondele. Dice, pa' que cuente, dicen cheche, dicen bacheche, dicen lo encila. Dice, pa' que cuente, dicen cheche, bacheche, dicen lo finda. Dice, pa' que cuente cheche, dice bacheche, dicen los cunalombo, dicen los propios, dicen calunga. Dice, va con licencia, dicen de entango. Dice, va con licencia, dicen de lo lemba. Dice, va con licencia, dicen de enquele, dicen de unzulo. Dice que son fumbe, dicen cuenta cheche, dicen todo el mundo, dicen buena noche. Paloma Yombe es la fuerza y el poder que tiene el espíritu material. Todos los que trabajamos la enganga sabemos que lo hacemos con muertos oscuros. Esto significa que estos espíritus conocen que ellos están muertos, pero se comportan como seres vivos. Es por eso que mientras más materializada sea la enganga, más poder tiene esa enganga. Esto significa que usted no le va a poner flores a la enganga
ni le va a poner un vaso de agua a la enganga, porque eso es para darle luz a los espíritus. Las engangas son materializadas para que tengan más fuerza. Por eso se dice que un espíritu que rige la enganga, mientras más bruto sea, mejor funciona en la enganga. Es más fuerte y más poderoso. Los espíritus de la enganga no se le da luz, se le da conocimiento de lo que ellos son y por lo tanto siguen comportándose como seres vivos. Muchos religiosos de Tambatilanga del tiempo Congo, de tiempo más atrás, cuando le hacían un trabajo a un enemigo, lo primero que hacían era que los espíritus, si esa persona era casado, le entregaban a la mujer de ese tata. Y esto significaba que esos espíritus materiales que se comportan como usted y como yo, iban a tener sexo con esa mujer, con la esposa de ese tata, cuando estuviera durmiendo. Esto pudiera afectar vaginalmente y dar gases a la persona en su interior. Esto es lo que se habla y lo que se ha dicho a través de los años. Yo doy estas explicaciones porque nadie las puede dar, al menos si las conoce no las expresa, o si lo decimos es para que las personas comprendan lo que es esta religión. Cuando el gangulero tiene una guerra con otro gangulero, con otro religioso, pues utiliza todas las formas habida y por haber que puedan acabar con el enemigo. Esto sucede igual que en las guerras normales, que cada cual va a utilizar los conocimientos que tiene. Un gangulero trata primero de doblegar a la familia y después, cuando esa persona está doblegada, esos familiares, pues entonces van directo con el tata, que ya va a tener un problema con esa familia. Los ganguleros, antes de hacer una guerra, preparan la mamba siré las 4 esquinas, preparan la mamba siré de Enfinda, del cementerio, y preparan las 4 esquinas de Cunalombo en Monte. De esa manera empezamos a realizar una huanga o una guerra con ciertas personas o ciertos religiosos que van a estar en guerras con nosotros. Hoy en día, muchos de estos religiosos creen que porque le piden a la enganga que se lo urie ya es lo suficiente. Esto no funciona de esta manera. Esto tiene leyes a seguir y tiene pasos a seguir antes de usted meterse en una guerra. Los ganguleros tienen diferentes formas de pedirle a la enganga. Los ganguleros que trabajan con engangas no cristianas, estas personas dan su propia menga, su propia sangre, y muchas de ellos pueden trabajar desnudos. Lo contrario a la enganga cristiana, que no puede hacer nada de eso. Como todos los que son religiosos saben que los ganguleros tratan de ayudar a las personas a abrir sus caminos. Tratan por todos los medios de realizar trabajo para limpiar o sucurar el encombo de la persona. Los ganguleros no se dedican totalmente a realizar malas artes como creen otros religiosos o otras personas fuera de la religión. El gangulero casi siempre tiene huanga o guerra con otros religiosos, pero se dedica a realizar buenos trabajos como estos que estamos viendo, que es una tuna, y con cruces como aparecen aquí, y la plantilla del pie de la persona. Ya hemos hablado sobre palo mayombe afrocubano y sabemos las diferentes formas al cual el gangulero puede trabajar. Ya hemos dicho que las yayi están limitadas en la religión. Ya hemos expresado cómo es que trabaja una yayi
y cómo es que se debe comportar en un Munanzo Congo. La Yayi juega una parte importante en los Munanzos Congo, en algunos Munanzos Congo, porque existen en Cuba Munanzos de que no permiten a las mujeres. Por una razón o por otra, mantienen esas leyes religiosas como aquel gangulero que no se dedica a hacer amarre. Existen limitaciones que podemos dar a conocer. Enseñamos formas primitivas como esta que aparece aquí, que es para amarrar a un hombre. Como este hombre tiene el aje de la guardia de Isasi Sasi 7 rayos, es por eso que tratamos primero de endulzar su aje de la guardia para poder trabajar, porque cuando usted le hace un trabajo a un hijo que es de Isasi Sasi 7 rayos, entonces el ángel de la guardia va a luchar con el trabajo que usted está haciendo y ahí surten problemas y más problemas del que puede tener esa mujer con ese hombre o ese hombre con esa mujer. Y es por eso que presentamos a Mamachola, a un endundungusu, las presentaciones alante de ella para así aflojar el aje de la guardia de la persona. Esto es bueno conocerlo porque nos damos cuenta de cómo trabaja Palo Mayombe en la intimidad de un Munanzo Congo, cómo podemos realizar formas primitivas que van más allá de los conocimientos que pueden tener otros religiosos y a la vez trabajamos también con hojas de plátano. Yo particularmente no me dedico a hacer amarre. Siempre doy consejo a las personas porque el que se dedica a hacerle amarre a una mujer o a un hombre, a su pareja, entonces cada vez que le falle ese matrimonio, entonces va a haber que recurrir al religioso y estar en base a la brujería que usted hace con esa persona. Uno debe, por todos los medios, de rectificar lo que está mal hecho, si son peleas, si son celos, si son problemas de alcoholismo o problemas de droga, deben parar sobre ese asunto y dedicarse más directamente a la pareja para así tener esa unión. Cuando hay una persona religiosa que le dice a usted que se lo va a traer de rodillas a sus pies, simplemente la está engañando o lo está engañando. Porque estos trabajos no tienen seguridad de que surtan efecto. En muchas ocasiones surten efecto, pero es en base a, como yo le dije anteriormente, que estas parejas todavía no están separadas. Y la mujer o el hombre, por medio de comida o café, pues le va al brujo a entregarle un polvo, que se lo va a echar en la comida y esto va a traer, como dice, un poco más de unión a esta pareja. Claro que tenemos que tener cuidado el aje de la guardia de la persona, porque el aje de la guardia de la persona, al ver que usted le está haciendo, dándole de comer algún empolo o polvo o haciéndole brujería, el aje de la guardia va a pelear no solo con esa brujería que le están haciendo, sino también con la misma persona que se la está haciendo, en este caso la mujer o el hombre. Porque quiero decir que lo mismo asisten a estas cosas religiosas los hombres que las mujeres. Casi yo pudiera decir que hay un 50% de mujeres y un 50% de hombres que recurren a estos rituales para atraer a su pareja. Para uno tener una pareja que tenga
duración con uno tiene que ceder en muchas cosas. Uno tiene que ser más entendible, uno tiene que tener un sexo bueno para estar con esa pareja y no abandonar la pareja y irse, si es hombre, a irse a beber con los amigos y venir borracho para después ella esté peleando y usted pelear más y termine en una tragedia como muchas veces sucede. Esta unión que estamos haciendo es porque estas parejas todavía no se han separado, pero están a punto de separarse y estamos tratando de endulzar a ese ángel de la guardia de la persona para que pueda tener unión con esta persona de nuevo. Pero no solo el hombre o la mujer, los dos tienen que poner de su parte, y si la mujer es una de esas mujeres que están discutiendo constantemente o si es un hombre que está peleando constantemente, pues entonces si están haciendo el trabajo tienen que aguantar porque el ángel de la guardia de la persona lo está protegiendo de la brujería que usted le está echando. Pero a través del tiempo, a través de los días, eso va a ir mermando y se va a ir aflojando por medio del trabajo que hizo el Tata. Pero la mayoría de los trabajos que se hacen de entrada, siempre la pareja tiene más discusiones y como eso se sabe, es advertido por el padrino o advertido por la persona que hace el trabajo que el ángel de la guardia de la persona está peleando en contra de la religión que usted le está haciendo, de la brujería, y esto termina, si no se acoplan y uno cede, termina entonces en separación. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros hacemos un trabajo de esta índole, tenemos que endulzar al laje de la guardia. Esto lo digo para las yayis o los tatas que se dedican a hacer este tipo de trabajo. Siempre tenemos que hacer un trabajo averiguando el laje de la guardia de la persona. Si el laje de la guardia es zarabanda, o si el laje de la guardia es tapanzua, o si el laje de la guardia es siete rayos en este caso. Siempre que se hace un trabajo de esta índole hay que tapar la enganga, porque entonces la enganga se afloja, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones, y siempre es bueno recalcar y aclarar estos puntos para que usted lo tenga siempre presente cuando usted realice un trabajo. Los verdaderos religiosos, como hemos dicho, hemos comentado, no realizan trabajo de amarre, ni acercamiento, ni endulzamiento. Aquí vemos la representación del hombre, en este caso una mujer la que ha mandado hacer el trabajo, y con diferentes palos, jala, ven a mí, llamado, vencedor, el gangulero ha rayado esos palos y se lo ha echado encima de la representación del muñeco o la representación de esa persona, ese muñeco que representa a la persona al cual estamos haciendo el trabajo. Y claro, yo hablo claro y hablo sencillo para que todo el mundo entienda y comprenda cómo es que trabajo Palo Mayombe en la intimidad de un Munanzo Congo. Cómo nosotros primero tenemos que saber el laje de la guardia de una persona para poder hacer cualquier trabajo. Si usted va a hacer una limpieza, usted tiene que saber el laje de la guardia de la persona. Si usted tiene que hacer un trabajo de amarre, usted tiene que saber el laje de la guardia de la persona, a quien usted le está trabajando. Si usted va a tener una guerra, tiene que saber el laje de la guardia de la persona. Y ahora el laje de la guardia de esa persona al cual nosotros hacemos ese trabajo, el acercamiento, endulzamiento, amarre, lo que hagamos, es siete rayos. Tenemos que tener más cuidado, porque siete rayos es una identidad, una deidad guerrera, y usted cuando haga un trabajo para acercamiento o amarre de esta persona, entonces el ángel de la guardia, en este caso siete rayos, y Sasi, va a luchar en contra de lo que usted está haciendo y va a indisponer a la persona en contra de su esposa, al cual pidió el trabajo. Y en vez de entonces tener un acercamiento, se van a fajar más todavía, y entonces el trabajo son esos trabajos que dicen, está peor. No, le hicimos eso y está peor. Pero usted tiene que advertir a la persona de que va a estar peor,
pero que a través de los días va a ir aplacando todo eso porque se está trabajando el ángel de la guardia de la persona, y como es natural, todos tenemos ángeles de la guardia que no nos permiten o no nos van a permitir que nosotros hagamos un tipo de trabajo o brujería a su hijo, a su ángel, a su caballo, como decimos. Si usted va a hacer una limpieza, por eso sucede en muchos casos de que no, me hice una limpieza y estoy peor, todo me fue para atrás, todo me va para atrás. Claro, porque esta persona no sabe que tiene que ver qué ángel de la guardia es esta persona y qué hierba va a utilizar con esta persona, que necesitamos, un ejemplo, abrir los caminos. Tenemos que saber qué hierba vamos a utilizar, o si es para hacer una limpieza por enfermedad. Sabemos que tenemos que utilizar escoba amarga o también paraíso para librar a la persona de malas acciones, de enfermedades o de malas letras que puede tener esa persona. Pero si el ángel de la guardia es Cuba Allende, entonces vamos a utilizar esta hierba, tilla, para limpiar el encombo de la persona. Todo lo que usted hace, todo, totalmente todo, tenemos que saber el ángel de la guardia de la persona. Métase eso en su cabeza. Si usted no sabe el ángel o no sabe sacar el ángel de la guardia de la persona, entonces usted va a tener un problema, porque usted va a hacer un trabajo de rutina. Voy a despojar esto y esto, pero con esa hierba le está haciendo daño porque el ángel de la guardia es otro, usted tiene que buscar otra hierba. Y entonces todo esto sucede y está sucediendo. Y usted dice, bueno, ¿cómo es que esta persona me ha hecho una limpieza y en vez de sentirme yo más fresco, me siento más cargado? ¿O cómo esta persona me ha quitado un espíritu y esto me sigue molestando el espíritu porque yo lo sigo sintiendo? Y todas estas cosas, saben que muchas veces cuando la persona tiene un espíritu que se lo quitan y vuelve ese espíritu, es un espíritu obsesor que en varias ocasiones ese espíritu fue mandado a hacer un trabajo y mató a esa persona por medio del trabajo, y ese espíritu entonces queda de esclavo de ese inquisidenganga que mandaron a hacerle el trabajo a la persona. Todo esto es complicado, claro. Yo le digo todo esto para que ustedes entiendan cómo es que Palo Mayombe es afrocubano. Esto le sucede mucho a las personas que van a hacerse una limpieza, a quitarse un espíritu, y ese espíritu sigue con esa persona. Se alejó momentáneamente en el trabajo que hicieron, pero después a los 2 o 3 días vuelve de nuevo a molestar a la persona. Y como es natural, esto le dicen espíritu obsesor, que usted realmente recogió el espíritu, pero un espíritu que está mandando el inquisidenganga, y esto hace de que él maneje 2 o 3 espíritus, y usted cuando recoge ese espíritu piensa de que está recogiendo al verdadero espíritu, pero el verdadero espíritu no se va a dejar coger a menos que lo embotellen, y embotellar a un espíritu ya tiene que ser una persona con conocimiento más amplio en la religión del Palo Mayombe para poder realizarlo. Los espíritus obsesores, como dijimos anteriormente, son espíritus inquisidenganga que mandaron a hacer un trabajo y que surtió efecto el trabajo que hicieron y se llevó en fuiri a la persona que le mandaron a hacer el trabajo. Y ese espíritu de esa persona que da su caída, el inquisidenganga se lo coge para él. Y esos son los espíritus obsesores. Otro caso que subsiste en la religión es de que usted recoja un espíritu y ve a un espíritu que está molestando a la persona y recoge ese espíritu, pero no sabe que existe un espíritu que lleva muchos años con esa persona, a veces hasta de niño, y se hace pasar por una protección de esa persona
pero es un espíritu oscuro. Y entonces el vidente ve que es un espíritu protector de él y no ve que es un espíritu oscuro. Pero como lleva tantos años, a lo mejor 30, 20, 25, 40 años con él, se ha asociado ya con las corrientes que tienen las protecciones de esa persona, y entonces se puede confundir con un espíritu protector de la persona, pero un espíritu oscuro que le está dando mensaje a la persona diciéndole trabajos malos, como construye una enganga, como haz una enganga así, o haz una enganga asado. Las engangas, los espíritus no pueden decir como una enganga, porque es el padrino el que da los convenios o tratados de la enganga, y ningún espíritu, todo eso que mandan a hacer espíritus son espíritus oscuros para tratar de fortalecerse para en un futuro llevárselo a usted o a su familia. Y esto tenemos que aclararlo porque están todos esos puntos religiosos que la gente desconoce. Y, no, porque ese espíritu me manda a mí a hacer esto. Ningún espíritu de luz manda a hacer una enganga. Ningún espíritu de luz hace eso. Solo lo hacen los muertos oscuros, que se han afinado con el cordón espiritual de usted, y es vidente que está mirando los problemas que usted tiene, está viendo a ese espíritu como un espíritu protector de usted, pero un espíritu que lleva a lo mejor 30, 40 años contigo y se hace pasar por una protección de usted. Y a pesar de que él se ha acoplado a ese cordón espiritual, al final te va a hacer daño igual, porque él está con esa mira. Pero como está acoplado a las corrientes espirituales tuyas, pues entonces, de cierto modo, él no puede hacer muchas cosas, pero te mandan mensajes durmiendo o te dan en la mente de que usted haga una ganga, que haga esto, que haga lo otro, como una persona que le dijeron que hiciera un ataúd, que hiciera un muñeco, que pusiera el nombre de él y lo enterrara. Eso es una cosa absurda. El que sabe de religión sabe que eso no puede ser. Esa persona casi por poco lo hace. Si no habla conmigo, entonces hubiese estado en problemas porque él mismo se está enterrando. ¿Y quién dice esto? Nadie lo dice. Solo el Tataí Tiraca, Induana Panguila. El Tataí Tiraca batalla mundo. Al que no entendió. Y esto es lo que está sucediendo en las redes sociales. Que personas que se dedican a decirle a otra de cómo hacer una enganga espiritual. Eso no existe. No existen engangas espirituales. Yo lo he dicho 1.000.000 de veces. Las engangas espirituales no existen, porque si hay un caldero y hay hierro y hay palo y hay armas y hay machete y hay todo ese tipo de cosas, o matar y lo que hay exista en esa enganga, eso no es espiritual. Espiritual nada más es un vaso de agua o una copa de agua. Eso es espiritual. Pero vienen con ese cuento a las personas que no conocen sobre la religión y lo están metiendo en compromiso. No, porque no le dan de comer, porque no tienen fumbe, que todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Y la mentira tenemos que decir que es mentira. No podemos meterle cuento a las personas, o entonces nos volvemos todos unos cuentistas. ¿Cómo usted va a mandar a hacer una ganga espiritual? Eso no existe, tú. No, que mi muerto me mandó a hacer una ganga espiritual. Tu muerto no te puede haber mandado a hacer una ganga espiritual nunca, tú. Te lo mandó a hacer un muerto oscuro que tú tienes. Que no, que es mi protección. No es tu protección. Se hace pasar por tu protección. Pero no me vengan con cuento a mí porque yo conozco muy bien la religión para que me hagan cuento de que mi muerto me mandó a hacer una ganga espiritual. ¿Dónde tú has sacado eso? Y hay ahí en las redes sociales todo este tipo de cosas. Usted para aprender tiene que estar en esta página. Porque en esta página es que usted aprende la verdad. Porque yo no tengo que decirle mentira a nadie. Si tú lo ves o no lo ves, a mí me da igual también. No, que si tú lo ven, que tanto, que lo vean tanto, que lo vean más cuanto. Si lo ven, lo ven. Y si no lo ven, me da igual. Pero yo estoy hablando la verdad. ¿Usted quiere seguir en la mentira? Siga en la mentira.
siguen el engaño, siguen el cuentico, a hacer brujito y digan un salamaleco a la gente y estén en ese jueguito. Pero esto no es juego, esto es un juego muy peligroso que al final está afectando a su familia que vive con usted y está afectando a usted mismo, lo va a afectar. Entonces, ¿qué hacemos? Tratar de llevarnos correctamente por el camino que lleva esta religión y no estar con tanto cuento, porque de cuento estamos ya cansados, o ustedes quieren seguir en el cuento. Para yo crear un cuento y meterle un cuento todos aquí. A mí no me gustan las mentiras. A mí las mentiras, yo soy alérgico a las mentiras. Yo hablo la verdad y el que la quiere escuchar que la escuche, y el que no la quiere escuchar que no la escuche, aquel que hace las cosas malas que las siga haciendo y aquel que quiere rectificar tiene tiempo para rectificarla. Porque cuando uno hace una cosa mal dice yo estoy mal, tengo que ir para atrás y volver de nuevo y hacerla bien, o vamos a estar todo el tiempo en la mentira. Una mentira llama otra mentira y otra mentira, otra mentira. Cuando viene a ver, se te acaban las mentiras y sigues hablando mentiras. Y viene cualquiera de allá, de aquí, del otro lado y te desmiente. Y entonces, tú no dejas que tus ahijados vean el programa de Tati Iraca. Pero un día el ahijado lo coge y lo ve escondido tuyo y se da cuenta de toda la mentira que estás haciendo. Y toda la mentira que tiene las yayis, y robando y haciendo, y están acabando. ¿Quién es el único que dice eso? Solo el Tataí Tiraca, no hay otra persona. Y por eso soy yo quien soy, porque siempre digo la verdad. Cuando la mentira me escucha, tiembla, agazapado, escondido. Eso es lo que hace la mentira. Usted conoce la religión y tiene estos puntos más a conocer. Súmelo más a sus conocimientos. Eso te va a dar más oportunidad. Pero no, porque yo lo hago así porque me enseñó mi padrino. Tu padrino te enseñó mal tú. Tu padrino es otro cuentista, igual que tú. No tú vas a mandar a hacer una enganga de espiritual. No, porque no tiene quiyumba, porque no tiene muerte, porque no tiene esto. ¿Qué cosa es eso? Cuando tú has visto espiritual un caldero de hierro con tierra y palo y machete y piedra. O matari, para decir cómo es la cosa. Piedra, porque le ponen piedra, ni le ponen ni matari. Entonces, no, porque mi muerto me mandó. No, porque mi muerto es el que me manda. Tu muerto no te puede haber mandado a hacer eso, tú. ¿Qué cuento es el que tú tienes? No engañes más a la gente ni confunda más a las personas. Las personas que quieren conocer sobre esta religión, que están interesadas en conocer más sobre esta cultura. Dando un cuento ahí, una mentira todo el tiempo. Obremos bien, hagan bien a las personas. Esto ayuda a las personas a avanzar más en la religión. No lo está metiendo en fantasía y cuentos y obsesando a la persona. De que usted hace y deshace, que usted llama al espíritu y se lo come. Todo eso es cuento. A los brujeros se hacen brujería y no le pasa nada. ¿Qué cuento es que hay? ¿A quién ustedes quieren engañar? Yo le digo todo esto porque es menester decirlo. Porque yo estoy viendo cómo es la situación. No, cómo construir una ganga espiritual. Pero eso qué cosa es, ya no saben qué hacer. No tienen que presentar, no lo presenten. No sean entufi. Uno hace las cosas como son, si no, no las hace. Yo he escuchado que han llegado personas a los Munanzos Congo diciéndole al padrino que le haga una ganga espiritual. Porque su muerto le dijo que hiciera una ganga espiritual. Una enganga sale de otra enganga. Cuando una enganga no sale de una enganga, no es nada. Las engangas tienen que salir de la enganga padre, que es la que entrega los espíritus a esa enganga que nace nueva, a ese gajo nuevo. De lo contrario, no están entregando nada. Una ganga espiritual no existe. ¿Cómo quieren que yo lo explique? Una ganga espiritual no existe. Solo espiritual es un vaso de agua, una copa de agua. Eso es espiritual.
Y hay espiritismo en Cuba que se llama espiritismo científico, que no utilizan nada más que el agua, ni utilizan flores, ni tabaco, ni aguardiente, como lo hacen en la misa cotidiana que hacen en Cuba, o las mesas espirituales, que utilizan aguardiente, utilizan tabaco para los espíritus africanos que vienen, y existen ese tipo de trabajo, espiritismo científico, que no utilizan nada más que el agua, porque dicen que el tabaco o el aguardiente o todo lo que se está utilizando es material y que no es espiritual, que espiritual solo es el agua. Doy esta explicación para que tengan una noción de lo que estoy hablando, porque yo sí he existido todo eso, al espiritismo científico, a todo eso que ustedes ni conocen, yo sí lo conozco, porque yo desde niño me he codeado con todo eso. Sin tanto alarde, ni tanto lío, ni nada. Yo lo explico para que ustedes se hagan una idea. Que hasta el tabaco, o el aguardiente, o la vela que se prende, dice que es material. En el espiritismo científico, que son espíritus más elevados que los que se trabajan en misas espirituales cubanas. Y eso existe en Cuba. Yo no sé si algunos de ustedes que son cubanos lo han escuchado, pero si lo han escuchado, saben que estoy hablando la verdad. Yo conozco todo este tipo de cosas y el espiritismo lo conozco muy bien, porque yo asistí mucho al espiritismo antes de pasar al Palo Mayombe. No he sido santero porque no me interesa ser santero, pero me hubiesen hecho santo también, pero yo no estoy interesado en nada de eso. Yo nada más soy gangulero por 56 años. Así que no lo conozco todo, pero conozco mucho. Porque aquel que dice que no, yo sí conozco, no. Yo llevo 56 años y sigo aprendiendo. ¿Por qué? Porque las personas te dan margen para tú aprender. Cosas que suceden, cosas que están pasando, y usted se puede dar cuenta de muchas cosas que usted no sabía. Por eso decimos en la religión que se respeta desde el más chiquito hasta el más grande. ¿Por qué? Porque el más chiquito, que es un engueyo, a lo mejor estuvo en un sitio donde hicieron un tipo de trabajo que él lo aprendió y sin embargo, usted que es un tata nunca lo ha visto. Y entonces ese engueyo hasta le puede dar una luz a ustedes de lo que él ha podido ver. Así sucede, por eso se respeta desde el más chiquito hasta el más grande. Pero aquí no. Aquí tú eres gangulero y te crees que eres Dios de toda la gente y que tú eres bárbaro. Entonces te ofende porque cuando te escuchas, te entras a este programa, tú dices, bueno, aquí están diciendo lo que es. Este hombre no está diciendo mentira ni cuento. Yo que he oído a mi padrino allá en Cuba, el otro está diciendo lo que dice mi padrino o lo que dice. Ustedes saben que es verdad. Yo no tengo por qué engañar a nadie. Por eso que esta página es una de las mejores páginas que existen de Palo Mayombe, para no decir que la mejor. Con 24.900 seguidores inscritos en la página y casi 4 millones de visitas. Por algo es que tú escuches y después no lo quieras hacer, porque claro, porque te es más difícil hacerlo como yo lo digo, a que como tú lo aprendiste. Como tú lo aprendiste es fácil. Facilito, pero esto es más para allá de lo que usted cree. Lo que usted está viendo es una cosa, lo que es esto. Hay muchas cosas que yo no puedo enseñar por ética religiosa, pero verdaderamente esto es muy extenso. Esto muchas personas a medio del camino se retiran. Hay personas que no prosiguen en la religión, la dejan, porque esto siempre es una cosa nueva. Esto es como un doctor que sigue aprendiendo. Usted ahora es un doctor, pero tiene que seguir aprendiendo. No te puedes hipotecar ahí en lo mismo que aprendiste. Tienes que seguir aprendiendo porque la ciencia sigue avanzando. Y esto es lo mismo. Esto sigue avanzando. Mientras más tú conoces, más vas conociendo. Y te vas dando cuenta que el tiempo se te acaba y no llegaste a aprenderlo todo. Por eso se dice que el gangulero muere
sin poderlo aprender todo. Y yo creo que sí, que yo me voy a joder en eso también. No. Yo te digo a ti que no es fácil también poder expresar y hablar con las personas y poder hacer un video, aunque hoy no estamos explicando lo que estamos viendo, pero sí estamos dando a conocer puntos de vista religiosos que son importantes para todos. No, porque a mí me recogieron un espíritu, pero me sigue molestando. Bueno, hay que embotellar el espíritu porque a lo mejor han cogido un espíritu obsesor, como hemos dicho ya lo que es un obsesor. Así que usted debe coger a ese espíritu y también coger al espíritu que manda a esos espíritus. Y hay inquisidentes ganga de eso que son mortales, que a lo mejor lo trajo su misma protección, que en vida él cuando trabajaba con ese inquisidente ganga, hacía ese tipo de trabajo, esos tipos de trabajo que se llevaban a la gente. Y entonces, al tú tener esa protección, trae esos espíritus también que él trabajaba con su enganga, lo trae para tu enganga y tú estás trabajando con eso, pero tú no sabes. Tú crees que mandas espíritu, no. Tu espíritu protector, el que está de Banfume, el muerto principal de tu enganga, ese en vida trabajaba con una enganga. Al venirle él para tu enganga, pues él trae sus espíritus, sus inquisis principales, lo trae para tu enganga. Y tú estás trabajando con esos espíritus que eran de él, pero que tú crees que son tuyos, pero son de tu espíritu, de tu Banfume que está rigiendo tu enganga. No tenemos 4 espíritus que rigen la enganga, que es la que controla que los espíritus no estén saliendo y estén molestando a su señora, a su hijo, a usted mismo. Eso es, las engangas tienen que tener 4 espíritus protectores que gobiernan la enganga y un jefe que es el Banfume, que es el muerto principal de la enganga, que ese es el espíritu de usted, que en vida trabajaba esta religión. Y cuando él viene a trabajar a tu enganga, que es tu enganga, pero él viene como espíritu, él trae su espíritu. ¿Cómo voy a explicar tantas cosas? Entonces nadie sabe nada. ¿Y cómo usted va a aprender? Usted tiene que escuchar al Tataí Tiraca, Induana Panguila, Tataí Tiraca Batalla Mundo, Guardo Sesti, que es el que expresa todo este punto de vista. ¿Cómo el gangulero puede robar las protecciones a otro gangulero? Si el gangulero trabajaba con su espíritu protector, lo utilizaba para hacer daño. ¿Cómo es que lo podemos recoger? ¿Cómo hacemos estas presentaciones? ¿Cómo presentamos a Centella, a la dueña de los espíritus? Hacemos una firma y no hacemos una carabela, ni hacemos nada, ni sabemos quién mandamos, ni sabemos nada. ¿Qué cosa es esto? Esto es un cuento que nunca se termina. El cuento, como decían en Cuba, el cuento de tía Tata. Y están ahí haciendo cosas y tú los ves que hablan y dicen porque leen el libro de Lidia Cabrera que muchas cosas están equivocadas y ellos las leen y que esto y que hablan y dicen y se la pasan en esa tontería porque no tienen nada que hacer. Si tuvieran que trabajar no estuvieran en eso. Pero no trabajan, no hacen nada, entonces se la pasan todo el día jugando. Más rayo parta crillón más de lo yo, carajo. Dice, yo soy, dicen carajo, bacheche, dicen de Cunanchila. Dice, cheche, dicen bacheche, carajo. Dicen como dicen, carajo. Dice, congolango, dicen nunca se tesia, y si tesia, mundo juava. Dice, vamos, dicen a trabajar, dicen cheche, bacheche. Como dicen en la religión, tronco no puede enredar bejuco. Como dicen, tu tierra Congo no tiene palo. Qué lástima. Esto significa las personas que hacen una enganga con los palos que tiene que llevar y no los lleva, entonces tu enganga no tiene palo. Qué lástima. Y eso tenemos que aprenderlo porque son proverbios que se hablan en la religión y que las personas están ajenas a esa y que tienen una enganga
como yo digo, con palo de parque. ¿Por qué? De parque, porque utilizan cualquier palo y se lo ponen. No es así. Tenemos que utilizar los palos necesarios. Como dice, mujer con saya no me asusta. Eso va para las yayis. Mujer con saya no me asusta. Eso dicen los congos de Tambatilanga. Por eso tenemos siempre que aprender. Como dicen, ¿dónde le cuaman? Yo soy muerto. Donde quiera te encuentro. Eso dicen los enfuiri. Yo soy muerto. Yo donde quiera te encuentro. No importa que tú te escondas. No importa que tú hagas cualquier cosa. Yo te voy a encontrar porque yo soy muerto. Remolino engaña mundo. Que la vida de mis enemigos se consuma. Eso dice el tata, el tataíta, la yayi. Siempre tenemos que tener cuidado con todo lo que nosotros aprendemos a trabajar con eso. Porque muchas veces nos han enseñado mal y estamos cometiendo una falta que nosotros mismos tenemos que subsanarla, porque a través del tiempo usted va aprendiendo lo que es la religión. Como dicen, tronco no puede enredar bejuco. El que enreda es el bejuco al tronco, no el tronco al bejuco. Casimiro trae guerra. Campofinda no tiene guardián. Todos estos proverbios que datan de cientos de años atrás, que son hechos o dichos por los criollos cubanos, por aquellos hijos de los africanos, que han modificado a través de los años esta religión y que hoy en día esta religión está escrita y hecha para que todos se rijan por las leyes religiosas que existen para que no subsistan cambios en la religión. Es por eso que aprendemos todas estas leyes para tener siempre presente lo que nosotros podemos hacer o no podemos hacer. Cómo el gangulero puede robar las protecciones de un enemigo. Cómo el gangulero puede abrir los caminos de una persona. Cómo un gangulero puede hacer un trabajo de acercamiento o de endulzamiento o de amarre a alguna persona. Cómo podemos hacer todas estas cosas que se hacen en la religión y que muchas veces no sabemos, vemos y aprendemos. No podemos solo aprender leyendo libros. Tenemos que tener una persona que nos explique el porqué de las cosas y por qué se hacen lo que se está haciendo en el trabajo o en Sara cuando se hace. Yo siempre he explicado cómo es que trabaja esta religión. Ya hemos dicho en ocasiones que la enganga trabaja con movimiento circular. Primero, a la izquierda, trabaja las corrientes de la enganga porque protege el corazón del tata, del dueño, de la yayi. Cuando la enganga está dando vuelta a la izquierda, después empieza a dar vuelta a la derecha y es cuando a la derecha recoge todas las acciones malas que existen en el Munanzo Congo o espíritu o arreo que han mandado otros enemigos o corrientes que se han acercado o espíritus que están molestando. De esa manera trabaja las engangas o quindembo, como otros las conocen, o candango, que son los calderos de barro, como de Siete Rayos o Mamachola. Tenemos que tener presente cómo es que trabaja una enganga. Si la enganga le falta palo, rompe las acciones de la enganga. Tantas engangas hechas en México, Venezuela, que le falta los palos de adelante para que se vea la quillumba y todo eso está mal hecho.
Las engangas tienen que tener los palos completos porque produce las corrientes de la forma que yo le expliqué. A la izquierda primero porque protege el corazón del tata, del dueño o de la yayi, y a la derecha cuando hace acción que va a recoger todas las cosas malas del Monanzo Congo. De esa manera, cuando nosotros damos de comer un insuso, un gallo, siempre lo hacemos de movimiento circular. Debe ser primero de movimiento circular a la izquierda y después de movimiento circular a la derecha. Muchos de ustedes a lo mejor han visto su padrino lo ha hecho, pero no le ha explicado, o el padrino mismo no sabe por qué se da vuelta a las cosas que usted produce, o cuando usted le va a echar en zunga humo de tabaco, que usted mueve la cabeza en movimiento circular a la izquierda, después a la derecha, sin utilizar las manos, nada más con la enzunga en la boca, con el tabaco en la boca. Y esto nos va a dar un margen de entendimiento de lo que es esta religión. Las engangas no se pueden estar cambiando de lugar. Usted pone la enganga ahí y ahí se va a quedar para siempre. Porque las engangas, cuando están en un lugar tranquilo, es que produce las corrientes. Si usted cambia esta enganga para aquí y mañana la voy a cambiar para allá y pasado la cambio para allá y pasado para allá, entonces esa enganga no puede producir las corrientes materiales y las corrientes espirituales que produce una enganga. Tenemos que tener ese entendimiento de cómo una enganga debe estar en su lugar y no puede estarse cambiando de aquí para allá ni de allá para acá. Las engangas no se deben tener en las esquinas. Las engangas deben estar libres y no estancadas en las esquinas. Que ella esté tropezando con las corrientes que ella está produciendo. Tiene que estar a lo largo para que pueda producir más larga, más grande las corrientes que produce una enganga. A la izquierda primero y a la derecha después. Oye, el que no entienda conmigo está perdido. Que se retire. Que se retire porque yo doy una explicación bastante aceptable y entendible para que todos puedan entender lo que es palo mayombe afrocubano. Que no es palo mayombe ni mexicano, ni es palo mayombe puertorriqueño, ni es palo mayombe venezolano, ni colombiano, ni mexicano, ni italiano, ni francés, ni nada de eso. Es palo mayombe afrocubano. Y si ustedes están en el palo mayombe afrocubano, tienen que aprender cómo son las cosas. Preguntamos con chamalongo, con concha de mar. No preguntamos con tapita, con signito y cuento. Eso es cuento. Todo eso es cuento. ¿Cómo utilizamos y cogemos los enemigos, los espíritus del enemigo? ¿Cómo hacemos un muñeco? Igual que hemos visto espiritualmente a la protección de esa persona. ¿Cómo hacemos estos círculos para alejar y romper las corrientes del espíritu? Para cuando acojamos el espíritu no tenga fuerza. Y lo podemos llamar, porque como es gangulero, él tiene que acudir al llamado que hace un tata. Y de esa manera hacemos un tanguame, una trampa, como la que usted está viendo aquí. Un ensalamaleco para todos los tatas, tataítas, allá y en aquello, que Sambiampungo Cutar en todos los días me da hue, que agüe son agüe, que mañana son mañana, que con Golango nunca tesia, y si tesia, mundo cuava. No se deje llevar por personas improvisadas en la religión. Escuche consejo para que llegue a viejo. Angulero trabaja con diferentes espíritus. Claro que muchos religiosos no los conocen y por lo tanto siempre van a trabajar con un fumbi. Pero la realidad es que existen muchos espíritus, como los espíritus que trabajan en la enganga, que le llaman también boumba.
También los espíritus, esos que aparecen de pronto, le llaman musanga, que son espíritus fantasmas. O los espíritus de la brujería, que le dicen quindoque quilumbo. Y otros espíritus, como los muertos, espíritus de los muertos, que le llaman infumbi, que es lo que ustedes conocen. Los espíritus de la manigua le llaman inquisi misenki. Y todo esto son espíritus que trabajan en la enganga. Y por lo tanto, el que no tiene conocimiento, pues va a trabajar nada más que con los infumbi. Los espíritus inquita son los que mueren violentamente. Le llaman espíritu inquita. Los espíritus que viven en el monte le llaman tinganga. Los espíritus de las divinidades son empungus. Y los espíritus del agua le llaman isimbi. Y todo esto funciona alrededor de lo que es Palo Mayombe.